Hola y muchos saludos a todos los alumnos de octavo año básico. Espero que se encuentren bien, que se estén cuidando lo más que se pueda y les voy a explicar un poco ahora en qué vamos a seguir trabajando en la asignatura de artes visuales. Entonces, el objetivo, como se plantea acá, es un poco seguir retroalimentando lo que nosotros ya estábamos viendo antes. Habíamos hablado un poco de lo que era el tema de cultura. ¿A qué nos referíamos con diversidad cultural? Habíamos tocado un poco la importancia que tenía conocer otras culturas y adentrarnos un poco más en el vínculo que tiene esto con las artes visuales. Por lo tanto, vamos a tocar un tema referente a eso que tiene que ver con lo que es el patrimonio. Partiendo primero, vamos a definir lo que es patrimonio. Dice acá que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, hay 1018 lugares de patrimonio de la humanidad en todo el mundo. Se tratan de espacios con relevancia cultural o natural que la UNESCO pretende preservar y dar a conocer por ser de interés común para todas las personas. Entendamos esto. Tenemos lugares que son considerados patrimoniales porque tienen cierta importancia. Importancia, como dice acá, cultural, tienen historia, son invaluables por diferentes ámbitos para una comunidad en particular. Y por otro lado tenemos lo que son los lugares patrimonio de la humanidad, que como sale acá son determinados por la UNESCO y acá nos dice al tiro cuál es la cantidad de lugares patrimonio de la humanidad que tenemos actualmente. Entonces, vamos a trabajar un poco con este concepto de la UNESCO y vamos a ir conociendo un poco de estos lugares y por qué es importante que esto se preserve. Entonces, lo que tenemos acá ahora referente al tema de los lugares que son escogidos como patrimonio de la humanidad son los criterios de selección. Recordemos que estos lugares tienen que ser escogidos por la UNESCO, como sale anteriormente, y por todos los países, obviamente, que forman parte de esta organización. Sin embargo, no es llegar y colocar cualquier lugar. Estos tienen que cumplir con ciertos requisitos, dependiendo si son culturales o naturales. Vamos a dividir siempre los dos tipos de patrimonios de la humanidad en esos dos ámbitos. Ahora acá, tómense su tiempo para leerlo, tenemos los requisitos que un lugar cultural necesita para entrar en esta lista y para que pueda ser preservado por esta organización. Importante acá me parece destacar el primer punto que dice representar una obra maestra del genio creativo humano. Recordemos que para que algo sea considerado artístico tiene que haber un proceso creativo de por medio. Por lo tanto, esto está estrechamente vinculado con lo que es el tema de las artes visuales. Tenemos acá los criterios de selección para un lugar natural. Ahora, claramente un lugar natural muchos pueden pensar que no tiene intervención del ser humano, es algo que se da naturalmente, la misma palabra lo dice, valga la redundancia, pero ¿en qué incide esto en el tema cultural? En que muchas de las costumbres de muchas naciones dependen mucho de cómo es el paisaje, de cuál es el terreno que tenemos a nuestra disposición. Eso nos va a predisponer mucho a cómo se va a ir desarrollando nuestra cultura. Por lo tanto, aún así, aunque un lugar, un hábitat no tenga relación tanto con intervención humana, sí puede contener muchas cosas que van a ser características igualmente de una cultura. Así que tómense el tiempo para leer estos criterios y entenderlos de la mejor forma posible, porque son muy importantes. Entonces, vamos a analizar un poco ahora, más bien a nombrar rápidamente lugares que son patrimonio de la humanidad en Chile. Ahora, partiendo por esta imagen que yo sé que es muy icónica y muchos la conocen, ¿cierto? Que son los moais de la isla de Pascua, que son patrimonio de la humanidad actualmente. También tenemos la ciudad de Zúbel, que se encuentra en la región de O'Higgins, en nuestra región, y que ustedes incluso hoy en día la pueden visitar. Algunos la conocerán, algunos quizás en su momento habrá tenido la oportunidad de visitarla. ¿Y qué tienen de importante estos lugares?
que nos aportan un vestigio importante de nuestra historia. Han sido parte de la historia del país, han aportado a nuestra cultura. Los moais, por ejemplo, son una expresión artística de la isla de Pascua. La ciudad de Zúbel aportó bastante a lo que es parte de nuestra historia. Por lo tanto, sí está muy vinculado con lo que es la cultura y por eso son lugares que se propusieron para esta lista y fueron seleccionados. Por lo tanto, son lugares que se tienen que preservar. Ahora, existen otros pocos lugares en Chile que también son patrimonio de la humanidad, pero eso se los dejo para que ustedes los investiguen y vean cuáles son, por si les llama la atención conocerlo. Quizás ustedes también conocen alguno, han tenido la oportunidad quizás de viajar y han estado en aquellos lugares. Pero si analizamos la lista completa, nos vamos a encontrar con que hay países que tienen muchos más lugares enlistados que nosotros. No quiere decir que sean más o menos importantes, tienen la misma importancia y por algo están en esta lista. Pero sí hay que rescatar que en continentes como Europa existen lugares mucho más antiguos de los que tenemos nosotros en nuestra lista. Un ejemplo de ello es la Catedral de Notre Dame, que la tenemos en la imagen, que probablemente muchos la conocen, quizás por las noticias, porque hace un año aproximadamente sufrió un incendio y hoy en día está en reparación. El mismo hecho de que esté en esta lista hace que sea más importante aún preservarla y de que la UNESCO intervenga para reparar el daño que sufrió, porque es importante, tiene un sinfín de historia. La construcción tiene un estilo que para la época fue muy innovador, que eso lo vamos a ver a fondo después, pero recordemos que la arquitectura es un arte muy importante, incluso en cierta forma más aún de lo que es la pintura y la escultura. Por lo tanto, los invito a que hagamos una investigación de esto y vean ahí por qué esta iglesia forma parte de esta lista. También tenemos esta imagen que yo sé que muchos la deben haber visto antes en historia, que es el Coliseo romano que queda en Italia, un lugar muy antiguo y de mucha importancia para la cultura occidental. Y así tenemos una infinidad más de lugares, tenemos la muralla china, tenemos mucho de qué hablar referente. Por lo tanto, ustedes van a tener que ahí identificar qué otros lugares existen. Ahora, el contenido relacionado de tecnología era el siguiente. Habíamos hablado de lo que era la identificación de necesidades y las problemáticas individuales y grupales. Si se recuerdan, si quieren refrescar un poco la memoria, en la cápsula anterior yo había puesto una definición de cuáles serían las necesidades y cuáles serían las problemáticas. Recordemos que había una brecha casi invisible entre estos dos términos y es importante identificarlas de forma correcta para poder plantear una posible solución. Entonces, la actividad a realizar es la siguiente. Ustedes van a investigar y escoger algún lugar que sea patrimonio de la humanidad, ya sea en Chile o en el resto del mundo. Busquen entre la lista alguno que les llame la atención, puede ser cultural o natural, el que ustedes prefieran, el que más les llame la atención, y van a escribir a qué lugar, a qué país pertenece y su importancia. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? En su croquera o cuaderno van a realizar un tríptico. No se preocupen si no tiene la forma como tal. Ahí pueden sacar una hoja de esta misma croquera o cuaderno, la doblan, después la vuelven a pegar o lo hacen entre hojas por separado, como les sea más fácil. Realizan un tríptico en el que ustedes resuman la información de este lugar. No se preocupen por imprimir una foto, pueden incluso tratar de dibujar de forma muy simple un bosquejo de este lugar. Lo colocan ahí, colocan qué lugar es, lo identifican, cuál podría ser una buena forma de preservar este lugar y potenciando además el ámbito turístico. Un tríptico ahí, si yo escojo por ejemplo, no sé, la misma catedral de Notre Dame que yo les mostraba, la colocan ahí, pueden colocar una imagen o un dibujo rápido de la forma, no tiene que ser con detalles porque no terminaríamos nunca, ¿cierto? Colocan ahí, Catedral de Notre Dame, lugar, tanto, ciudad, tanto, años de construcción. ¿Por qué es tan importante? Nombrada Patrimonio de la Humanidad desde tal y tal año, y por qué sería importante que la gente conociera este lugar.
qué podríamos hacer para potenciar aún más el ámbito turístico y por qué creen que es importante que este lugar haya sido conmemorado como patrimonio. ¿Por qué es importante preservarlo? ¿Cuál es el aporte que hace ese lugar a nuestra historia? Entonces, como dije ahí, utilizan el cuaderno broquera, los lápices que tengan a mano para realizar la actividad y ahí está el correo al que pueden mandar sus consultas y sus progresos mediante fotos, como les sea más fácil. Y aclarado todo esto, les mando mucho ánimo y que se cuiden lo más posible.